En medio del lujo imperial de San Petersburgo, entra un hombre con aspecto de mendigo, túnica sucia, cabello grasiento, uñas largas, barba como de profeta bíblico, y un olor penetrante, sudor seco, tierra húmeda y cuerpo sin lavar. Los cortesanos se apartan con desdén. Los sirvientes bajan la cabeza. Pero las mujeres no pueden dejar de mirarlo. Una duquesa murmura que su mirada la atraviesa. Otra dice que su sola presencia la hace temblar. Y no importa cuántas veces se quejen de su olor, todas regresan. Este hombre se llamaba Grigori Yefimóvich Rasputin. Para muchos fue un santo, para otros un demonio. Pero todos coinciden en algo. Nunca hubo nadie como él. No era sacerdote, no pertenecía oficialmente a ninguna orden religiosa, pero se hacía llamar monje y caminaba como si lo fuera. Hablaba de Dios y del alma, tocaba con sus manos a los enfermos, y según decenas de testimonios, también tocaba a las esposas de condes, varones, generales e incluso a mujeres de la familia imperial. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo entender que un hombre que apenas se lavaba, con olor fétido y modales rústicos, fuera el objeto de deseo de tantas mujeres sofisticadas? Para algunos era brujería, para otros hipnosis. Pero la respuesta más inquietante está en lo que muchas mujeres escribieron sobre él. Nos hacía sentir vistas, nos escuchaba, nos comprendía. En una época donde las mujeres aristocráticas eran adornos de salones y piezas de matrimonio político, Rasputin se convirtió en el único que les ofrecía algo diferente: transgresión, atención, deseo sin juicio. Y eso, en la Rusia zarista, era dinamita pura. El rumor se expandió rápido. Un monje apestoso que seducía a las damas más poderosas de la capital. Al principio nadie lo creyó. Luego, nadie pudo ignorarlo. No se trataba de una aventura, ni de un escándalo pasajero. Era una amenaza al equilibrio mismo del imperio. Porque Rasputin no solo entró en los salones nobles, entró también en el palacio de invierno, en la alcoba de la zarina, en los círculos más íntimos del poder, y lo hizo sin títulos, sin dinero, sin uniforme, solo con su cuerpo sucio, su voz grave y una mirada que, según decían, penetraba hasta el alma. Los hombres de la corte lo despreciaban, los sacerdotes lo condenaban, los médicos lo llamaban farsante, y sin embargo, nadie podía detenerlo, porque detrás de su olor había un poder que nadie comprendía del todo, un poder que ni el trono ni la iglesia sabían cómo neutralizar. Era el año 1905, y mientras la Rusia zarista comenzaba a tambalearse por huelgas, hambre y guerra, una nueva figura emergía entre las sombras de la fe y el deseo. Un hombre que no usaba armas, ni leyes, ni oro, solo su presencia. Grigori Rasputin, el monje apestoso que, según las malas lenguas, tenía más amantes que el propio zar. Grigori Yefimóvich Rasputin nació en enero de 1869 en Pokrovskoye, un pequeño pueblo en la fría Siberia occidental. Su familia era campesina, analfabeta, profundamente religiosa. Desde pequeño, Rasputin fue diferente. Según algunos vecinos, tenía una mirada inquietante, una capacidad de observar que ponía nerviosos incluso a los adultos. No fue a la escuela. Aprendió a leer por sí mismo, apenas lo justo para leer la Biblia. Pasó su juventud trabajando el campo, cuidando animales y asistiendo con devoción a los oficios religiosos. Pero también era inquieto y a veces violento. A los 18 años, fue arrestado por robo de caballos, aunque el caso fue desestimado.
Para muchos, ese fue el primer indicio de su ambigüedad. Un hombre de Dios con impulsos oscuros. Su vida cambió para siempre en 1897. A los 28 años, tras una supuesta visión divina, abandonó a su esposa y sus hijos y emprendió una peregrinación religiosa. Caminó durante años por Siberia y otras regiones del Imperio ruso, visitando monasterios, conversando con ermitaños y buscando la iluminación. Fue durante este periodo que comenzó a adquirir fama de místico. En esos años se acercó a una secta herética conocida como los Heilisti, un grupo marginal que practicaba la mortificación del cuerpo, el éxtasis espiritual y rituales sexuales que afirmaban llevar a la purificación. Los Heilisti creían que el pecado carnal podía acercar al alma a Dios si se hacía con intención de redención. Aunque Rasputin nunca admitió públicamente pertenecer a esta secta, su visión del pecado como camino hacia la salvación está presente en muchos de sus sermones y acciones posteriores. La figura de Rasputin comenzó a crecer como la de un starets, una especie de guía espiritual errante dentro del cristianismo ortodoxo ruso. No tenía ordenación, no era monje formal, pero su carisma era innegable. Predicaba la humildad, el rechazo del lujo, la necesidad de arrepentimiento y la aceptación de los deseos corporales como parte del camino hacia Dios. Donde otros hablaban de castidad, él hablaba de compasión. Donde otros condenaban el cuerpo, él decía: ¿cómo puede Dios odiar lo que él mismo creó? El contraste era potente, y en una Rusia dividida entre la rigidez de la Iglesia ortodoxa y el hartazgo del pueblo campesino, la voz de Rasputin sonaba como una promesa distinta. A principios del siglo XX, llegó a Kazán y luego a Tiumen, donde comenzó a atraer seguidores. Algunos lo consideraban un santo, otros lo temían. Había rumores de curaciones, de profecías cumplidas, de miradas que paralizaban. Lo cierto es que, a donde fuera, dejaba huella. En 1903, llegó por primera vez a San Petersburgo, el corazón del poder imperial. Allí, con apenas una túnica raída, descalzo y con el rostro cubierto de polvo, llamó la atención de teólogos, nobles y prelados, quienes lo recibieron con mezcla de curiosidad y desprecio. Pero poco a poco, el monje comenzó a entrar en los salones privados, en los círculos intelectuales, en las casas de las damas piadosas. Y allí ocurrió lo inesperado. Las mujeres no se escandalizaban por su olor, no huían de su voz ronca ni de sus modales campesinos. Se sentían atraídas. Una condesa escribió en su diario: sus palabras me incendiaban más que los poemas. No era hermoso, no era elegante, pero me miraba como si conociera mis pecados y los perdonara. Era el inicio del mito. Un hombre sin higiene, sin educación formal, sin respaldo institucional, empezaba a conquistar no solo corazones, sino también mentes. Y lo hacía no a pesar de su suciedad, sino gracias a ella. Su descuido corporal se interpretaba como señal de santidad, como desapego del mundo material, como una forma de autenticidad. La nobleza rusa, atrapada en apariencias y superficialidades, encontraba en él una forma de libertad espiritual. Pero para Rasputin, la espiritualidad y el placer no estaban separados, y esa creencia, pronto, lo llevaría al centro mismo del poder imperial. Cuando Rasputin se estableció en San Petersburgo hacia 1905, ya no era solo un peregrino errante, era un hombre que hablaba con seguridad, que citaba las escrituras a su manera, que predicaba el amor y el pecado como dos caras de la misma moneda. Su fama de curandero y visionario
comenzó a correr por los pasillos de la alta sociedad, y con ella empezaron los escándalos. Las casas aristocráticas se abrían para recibirlo, al principio por curiosidad, luego por devoción. Condesas, baronesas y damas de honor lo invitaban a leer pasajes bíblicos, a orar por sus hijos, a bendecir sus hogares. Pero en la intimidad, la relación con muchas de ellas tomaba un rumbo distinto. Los testimonios coinciden en algo. Rasputin no solo era carismático, sino que parecía ejercer una especie de magnetismo animal. Su forma de mirar, su forma de tocar, incluso su manera de hablar, con voz grave, lenta, envolvente, generaba una sensación hipnótica. Una dama de la nobleza escribió años después: «No sé cómo ocurrió. Solo recuerdo que me dijo que estaba llena de oscuridad y que él podía liberarme. No era una frase, era una sentencia». Su discurso estaba impregnado de espiritualidad, pero también de deseo. Rasputin no predicaba la abstinencia, predicaba la purificación a través del pecado. Para conocer a Dios, decía, primero hay que pasar por el infierno del alma. Y muchas mujeres estaban dispuestas a seguirlo. Los rumores comenzaron a multiplicarse. Se decía que mantenía relaciones con múltiples mujeres a la vez, que celebraba reuniones privadas con tintes rituales, que algunas creyentes llegaban a desnudarse ante él para ser bendecidas. Todo esto ocurría mientras seguía sin bañarse, con la ropa manchada, con las uñas negras. Y sin embargo, el número de mujeres que lo buscaban no hacía más que crecer. Este fenómeno inquietaba profundamente a la Iglesia ortodoxa. No podían entender cómo un hombre que violaba todas las normas litúrgicas, que predicaba sin ser sacerdote, que pecaba abiertamente, que desafiaba el voto de castidad, era al mismo tiempo venerado como si fuera un santo viviente. Intentaron desacreditarlo, intentaron alejarlo de la capital, pero ya era tarde. Su reputación era más fuerte que la institución. En 1907 estalló el primer gran escándalo público. Una periodista denunció que Rasputin había sido sorprendido en actitud inapropiada con varias damas aristocráticas. La denuncia fue rápidamente silenciada. Nadie quería que el nombre del monje apareciera vinculado con las esposas de generales o con figuras cercanas a la familia imperial. Pero el rumor había sido sembrado. La Duma, el parlamento ruso, comenzó a exigir explicaciones. Los enemigos de Rasputin crecían. Sacerdotes tradicionales, políticos reformistas, militares que lo consideraban una amenaza para la moral del ejército. Pero las mujeres seguían defendiéndolo. Muchas de ellas afirmaban que no había abusos, que no había manipulaciones, que lo que ocurría era mutuo, consentido y profundamente espiritual. «Nos salvaba a través del cuerpo», escribió una condesa en una carta privada. Una expresión difícil de interpretar. Fe, fanatismo, deseo, sumisión. La línea que separaba lo sagrado de lo carnal comenzaba a desdibujarse. Incluso cuando algunos informes eclesiásticos recomendaban su expulsión de la capital, el círculo íntimo de Rasputin se expandía. Había mujeres de todas las edades, clases y niveles de influencia. Muchas no buscaban escándalo, sino consuelo. Él ofrecía confesiones sin culpa, perdón sin penitencia, comprensión sin juicio. Pero también había otro lado, uno más oscuro. Algunos testimonios, especialmente los recogidos tras su muerte, lo acusaban de manipulación emocional, de presionar a mujeres vulnerables, de usar la religión como disfraz para satisfacer sus propios deseos. Otros afirmaban que utilizaba un lenguaje ambiguo, donde el límite entre la bendición y la seducción era inexistente. La verdad, como casi todo en la vida de Rasputin,
se encuentra en una zona gris. Lo que es innegable es que, hacia 1908, el llamado monje apestoso tenía más influencia en la corte que muchos obispos y más seguidoras entre la nobleza que el propio clero. No era guapo, no era culto, no era limpio, pero poseía algo que la aristocracia rusa no había conocido jamás: autenticidad brutal y magnetismo desbordado. Y aún no había alcanzado su mayor poder, porque muy pronto, una figura aún más poderosa que todas sus amantes juntas caería bajo su influencia: la emperatriz de Rusia. El momento que selló el destino de Rasputín llegó en 1905, cuando fue presentado ante la zarina Alejandra Fyodorovna, esposa del zar Nicolás II. A primera vista, parecía un encuentro trivial: una dama piadosa, madre de varios hijos, devota de los santos ortodoxos, recibiendo a un místico itinerante para conversar sobre fe. Pero había algo más profundo, algo que nadie podía ignorar: el dolor, el sufrimiento silencioso que carcomía a la emperatriz. Su hijo menor, Alexei, heredero al trono, sufría hemofilia. Cualquier herida, incluso una leve, podía matarlo. Y los médicos eran incapaces de ayudar. Cuando Rasputín tocó por primera vez al niño enfermo, algo sucedió. Nadie sabe con certeza qué hizo. Tal vez rezó, tal vez habló en voz baja, tal vez simplemente lo miró. Pero el sangrado que amenazaba la vida del niño se detuvo. A partir de ese día, la zarina creyó firmemente que aquel extraño campesino tenía poderes divinos. Y así, Rasputín entró en la corte imperial como un simple curandero y se convirtió en una figura de poder. Su relación con la zarina se volvió cada vez más íntima. No existen pruebas concluyentes de una relación sexual entre ambos, pero los rumores eran incesantes. Las cartas que Alejandra le escribía estaban cargadas de un tono afectivo, incluso apasionado. Mi querido, precioso amigo, qué bendición tenerte cerca. Sin ti, todo se tambalea. Estas palabras, fuera de contexto, podían parecer una expresión espiritual, pero en medio del clima enrarecido de San Petersburgo, la sospecha se volvió certeza para muchos. Rasputín era el amante secreto de la emperatriz. El zar Nicolás, reservado y profundamente tradicional, nunca admitió públicamente preocupación por esta relación. Algunos cronistas aseguran que lo toleraba por amor a su esposa. Otros creen que simplemente no comprendía el nivel de poder que Rasputín comenzaba a ejercer desde la sombra. Y era real. Rasputín comenzó a intervenir en asuntos de Estado, a recomendar ministros, a señalar traidores, a influir en decisiones clave de la política exterior. Durante la Primera Guerra Mundial, sus opiniones incluso modificaron estrategias militares. Cuando el zar se ausentaba del palacio para dirigir al ejército, Rasputín quedaba como figura de referencia para la zarina. Y la zarina tomaba decisiones según sus consejos. La prensa lo llamaba el monje negro. Los caricaturistas lo dibujaban con tentáculos. Los panfletos clandestinos lo acusaban de corruptor, de pervertido, de demonio. Pero nada detenía su ascenso. Ni su hedor, ni su procedencia campesina, ni su evidente falta de preparación política, porque tenía algo más poderoso que todo eso: la confianza de la emperatriz. Mientras tanto, las historias sobre sus prácticas sexuales se multiplicaban. Decían que mantenía relaciones con múltiples mujeres de la nobleza, que organizaba ceremonias nocturnas con tintes eróticos, que purificaba a sus seguidoras a través del cuerpo. Y todo eso ocurría, según testigos, sin que jamás se lavara. Una sirvienta del palacio confesó años después:
Olía como un establo, pero las damas lo seguían como si fuera un profeta. Nunca entendí si era miedo, amor o locura. Rasputin mismo no hacía mucho por desmentir los rumores. Decía que el cuerpo era solo un instrumento, que Dios hablaba a través de los sentidos, que el placer no era un pecado si llevaba al alma al arrepentimiento. Y para muchas mujeres nobles, criadas bajo la represión moral y el peso del deber familiar, esa idea era liberadora. Pero para la aristocracia, para el ejército y para los enemigos del zar, era insoportable, porque mientras miles de soldados rusos morían en las trincheras de la Gran Guerra, el imperio estaba siendo dirigido por un zar ausente, una emperatriz desesperada y un monje apestoso que dormía con sus esposas. Y entonces comenzó la conspiración. A finales de 1916, la figura de Rasputin se había vuelto insostenible para muchos dentro del imperio ruso. Su presencia en la corte era percibida como un cáncer. La nobleza lo odiaba, el ejército lo despreciaba, el pueblo lo temía y la iglesia lo denunciaba. Pero el zar y la zarina seguían confiando en él, cada vez más aislados de la realidad que se desmoronaba más allá de los muros del palacio. El país estaba al borde del colapso. Las derrotas militares, el hambre en las ciudades y el desprestigio de la familia imperial aumentaban cada día. Y en el centro de todas las quejas siempre aparecía su nombre, Rasputin. No importaban las súplicas de políticos ni los informes de inteligencia que alertaban del descontento social. Nicolás II se negaba a apartarlo. Alejandra lo defendía como si fuera un enviado de Dios. Y así, un grupo de aristócratas decidió hacer lo que la familia imperial no se atrevía a hacer: matarlo. El plan fue liderado por Félix Yusupov, uno de los hombres más ricos y excéntricos de Rusia. Junto a él participaron el político Vladimir Purishkevich y otros conspiradores con vínculos militares. La idea era simple: eliminar a Rasputin y con ello salvar la imagen de la monarquía. Pero nada en la muerte de Rasputin fue simple. De hecho, fue una de las muertes más extrañas, brutales y legendarias de la historia moderna. La noche del 30 de diciembre de 1916, Rasputin fue invitado al palacio Yusupov bajo el pretexto de conocer a la esposa de Félix. La cita estaba cuidadosamente planificada. Lo esperaban en un sótano, con vino y pasteles envenenados con cianuro. Según el relato de Yusupov, Rasputin comió y bebió sin sospechar nada, y no murió. El veneno parecía no afectarle. Durante más de una hora, conversó con tranquilidad, como si nada ocurriera. Desesperado, Yusupov bajó al sótano con una pistola y le disparó en el pecho. Rasputin cayó al suelo, aparentemente muerto. Pero minutos después, el cuerpo se movió. Rasputin se levantó tambaleando, con los ojos abiertos y una expresión salvaje. Corrió escaleras arriba, salió al jardín nevado y logró avanzar varios metros antes de recibir 2 disparos más por la espalda. Incluso herido de muerte, aún trataba de escapar. Cuando por fin lo alcanzaron, lo golpearon, lo ataron y lo arrojaron al río Neva, con temperaturas bajo cero. Su cuerpo fue hallado días después. El informe forense reveló algo inquietante. No murió por los disparos ni por el veneno, sino por ahogamiento. Su pecho estaba lleno de agua helada. Murió luchando hasta el final. El mito ya estaba sellado. El monje sucio, el seductor de nobles, el favorito de la zarina, había sido asesinado con saña, pero no cayó fácilmente. Muchos interpretaron su resistencia como una señal de poderes sobrenaturales. Otros
como simple resistencia física, pero lo cierto es que su muerte no detuvo nada. Pocos meses después, la Revolución rusa estalló con fuerza. Nicolás II abdicó. La familia imperial fue arrestada. El imperio colapsó. Y la monarquía, que tanto había temido el escándalo, desapareció bajo el peso de su propia ceguera. Rasputín había muerto. Pero su sombra seguía viva. Las cartas que dejó hablaban de traición, de castigo divino, de ruina inevitable. En una de ellas, escrita semanas antes de su muerte, advertía: «Si muero a manos del pueblo, el zar vivirá. Si muero a manos de los nobles, la familia imperial será destruida». La profecía, si es que lo era, se cumplió con espeluznante precisión. Y con ella nació la leyenda. Rasputín murió aquella fría noche de diciembre, pero su presencia jamás abandonó Rusia. De hecho, con su muerte, nació algo mucho más poderoso que su vida: el mito. Durante décadas, su historia fue reescrita, exagerada, deformada. Fue representado como un brujo, un demonio, un visionario, un pervertido. Se escribieron novelas, se filmaron películas, se compusieron canciones. Su nombre se convirtió en sinónimo de decadencia, de influencia perversa, de espiritualidad mezclada con sexo, escándalo y poder. Pero entre toda esa niebla de fantasía, algunos hechos permanecen innegables. Grigori Rasputín, un campesino sin educación formal, logró entrar al corazón de la corte imperial más poderosa de Europa Oriental. Sin ejército, sin riqueza, sin títulos, consiguió doblegar a nobles, desafiar a clérigos y convertirse en confidente íntimo de la emperatriz. Y lo hizo sin ocultar su hedor, su cuerpo desaliñado ni sus ideas provocadoras. Mientras otros predicaban pureza, él predicaba redención a través del pecado. Mientras los poderosos escondían sus deseos, él los colocaba al centro de su discurso espiritual. Sus detractores lo acusaron de manipular mujeres, de violar principios religiosos, de corromper el orden moral. Sus defensoras, muchas de ellas mujeres de la nobleza, hablaron de liberación, de una fe vivida desde el cuerpo, de una conexión con lo divino que no se encontraba en los templos, sino en la carne y en el temblor de la experiencia humana. Y en medio de todo, un detalle insólito, casi absurdo: no se bañaba. Su olor corporal era descrito como insoportable, su ropa como mugrienta, su cabello como una maraña aceitosa. Y sin embargo, seducía, no solo físicamente, sino espiritualmente. Ese contraste fue precisamente lo que lo convirtió en símbolo. El hombre impresentable que hacía temblar a los reyes. El místico sucio que le hablaba al alma y al deseo con la misma intensidad. Rasputín no fue un santo. Tampoco fue solo un farsante. Fue un producto de su tiempo. Una Rusia en crisis, una monarquía decadente, una sociedad que comenzaba a quebrarse por dentro. Y, tal vez sin quererlo, fue la encarnación de una amenaza profunda, la de un poder que no venía de las armas, ni del oro, ni de los títulos, sino de la capacidad de tocar lo más oculto del ser humano, el deseo reprimido. Hoy, más de un siglo después, su historia sigue fascinando, no por los detalles escabrosos, sino por lo que representa. El miedo que tienes del poder a aquello que no puede controlar. La fascinación por lo prohibido. Y la tensión eterna entre fe, cuerpo y libertad. Fue enterrado, como tantos otros personajes incómodos de la historia. Pero como todo mito poderoso, nunca desapareció del todo. Sigue presente en nuestra memoria colectiva, en la cultura popular, en el inconsciente histórico.
el monje apestoso que tuvo más amantes que el zar y más poder del que jamás soñó tener.